Hola querida familia de María Visión, bienvenidos a este programa Tesoros de Nuestra Fe. Hoy vamos a tocar un tema que se llama la lectura orante de la Biblia y para esto hemos invitado al diácono Orlando Fernández, que es el director de la Pastoral Bíblica en la Arquidiócesis de La Habana. ¿Qué tal, diácono? Bienvenido. Muchas gracias, Joel. Gracias a todos los hermanos televidentes también. Este tema es sumamente importante, queridos hermanos, porque muchas veces nosotros estamos orando y otras veces estamos leyendo la palabra de Dios, pero orar y leer la palabra de Dios en el mismo momento, eso es una riqueza inmensa. Por eso invitamos a nuestro diácono para que nos hable acerca de esto. Bien, la lectura orante de la Biblia pudiera parecer algo nuevo, algo novedoso, sin embargo tiene una gran historia en la iglesia, incluso arranca desde el mismo Antiguo Testamento, ¿no? Hay numerosos ejemplos que se pueden poner de los judíos orando en la sinagoga, esta institución que se traen desde Babilonia alrededor del año 537, cuando el pueblo regresa, pues ya trae esta institución que hacía que se reunieran semanalmente para leer fragmentos de la Escritura en clave de oración, ¿no? Para establecer un diálogo personal con el Señor a través de la Biblia. Ciertamente hay cosas que nosotros estamos pasando en nuestra vida y a veces estamos en la oración y no encontramos palabras, porque nos distraemos muchos en la oración, quién sabe, y la palabra de Dios nos ayuda a redireccionar, a enfocarnos, nos da palabras para la oración, especialmente con los salmos. Claro, ciertamente, San Jerónimo ya en el siglo IV dijo, la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo, pero el término conocimiento en la Biblia no significa la acumulación de conocimiento. Como hoy en día una persona que sabe mucho es una persona que ha acumulado muchos conocimientos, sino saber en la Biblia, conocer en la Biblia a Dios es establecer una relación personal con Él a través de la oración y de la lectura frecuente. Luego entonces no leemos los cristianos la Biblia para saber más sobre Dios, sino para crecer en esta relación personal que tenemos con ellos. Hay que tener claro que la Biblia no es un fin en sí misma, la Biblia es un vehículo para alcanzar un fin, ¿no? Y ese fin es el encuentro personal con Dios. ¿Qué relación hay? Nosotros hemos escuchado a veces acerca de la lectio divina. Se escribe lectio, pero sí, se pronuncia lectio divina, con la lectura orante. Bueno, es lo mismo. Lo que pasa que es la expresión latina de eso que usaron los padres de la iglesia, especialmente Orígenes y otros no. Digo Orígenes porque él fue el que le da nombre a este método, aunque luego hay otro monje cartujo en el siglo XII que un poco que llama cada una de las etapas con un nombre distinto. Pero lectio divina significa lectura de Dios, y la lectura de Dios es pues la lectura orante de la palabra de Dios. Siempre que uno lee, lo que está es escuchando, a su vez, la palabra que Dios le está dirigiendo. A veces cuando nosotros estamos con la Sagrada Escritura, mis queridos hermanos, y estamos tratando de orar y tenemos la Sagrada Escritura delante, nos encontramos un salmo, por ejemplo, que el Señor es mi pastor, nada me falta. Inmediatamente estás leyendo y te da la impresión de que uno lo está diciendo a Dios. O sea que a veces Dios mismo nos ayuda a conectarnos con Él a través de su palabra. O sea, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda a través de la Sagrada Escritura para hacer de eso que leemos oración. Justamente, la lección divina debe de comenzar siempre con una invocación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el inspirador de toda la Escritura y por tanto si vamos a leer la Escritura y la vamos a leer con espíritu de oración para ver qué nos dice el Señor a nuestra vida hoy, en nuestro contexto, en la situación en la que estamos viviendo, pues invocamos al mismo Espíritu que la inspiró para que también venga a nosotros y nos dé la inteligencia en la fe necesaria para poder entender la palabra que el Señor nos está dirigiendo. Esta relación con el Espíritu Santo es muy importante a la hora de leer la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo quien viene en nuestra ayuda, es el Espíritu Santo quien da entendimiento para leer la Sagrada Escritura. Nosotros no estamos buscando, cuando leemos la palabra de Dios, interpretarla, sino dejarnos llevar. Así como un gran velero que sopla el viento y así nos lleva, así cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Muchas veces cuando leemos la Sagrada Escritura, nosotros echamos demonios afuera,
que generalmente están dándonos vuelta, buscando cómo devorarnos, cómo distraernos, porque estamos en la oración y nos concentramos en la oración, inmediatamente, unos minutos después, nos distraemos. Claro. Lo que pasa es que desde finales de la Edad Media hacia acá hemos divorciado un poco la oración de la Biblia. Es decir, como tú bien decías, leemos la Biblia, pero hacemos oración, como si fueran dos momentos, dos cosas distintas. Pero leer la Biblia con espíritu de oración fue siempre el método que siguieron los primeros cristianos, que siguieron los padres de la iglesia, que luego siguieron en los monasterios, los monjes, y que se convirtió en la lección divina que durante siglos se ejerció. Desafortunadamente, en algún momento de la historia, pues los católicos dejamos de leer la Biblia, ¿no? Y se divorció un poquito de eso. Entonces, hoy en día lo que estamos es recuperando algo que ha sido parte de nuestro patrimonio oracional desde siempre, ¿no? La lección divina es algo que recomienda mucho el magisterio de la Iglesia. El Papa, por ejemplo, Benedicto XVI, dijo que una lectura orante de la Biblia, es decir, la lección divina, pues estaba seguro que podía provocar una nueva primavera en el espíritu, porque te ayuda en el discernimiento, en la vida, y oras la misma palabra que da vida. El Señor nos dijo en la Sagrada nos dijo que iba a enviar el Espíritu Santo a nosotros, que nos recordaría todo, ¿verdad? Pero si nosotros no leemos la Sagrada Escritura diariamente, aunque sea un poquito, pero diariamente, el Espíritu Santo no te va a recordar nada, porque si no lees, no puedes recordar nada. Entonces es muy importante leer la Sagrada Escritura para que entonces el Espíritu Santo te recuerde acerca de la Sagrada Escritura. Hay situaciones en la vida que nosotros pasamos y que el Espíritu Santo nos ayuda. Por ejemplo, a veces en las cuestiones más elementales de la vida, como que te estés bañando, ¿verdad? Y el agua te está cayendo encima, y entonces te viene un salmo a la mente. Fíjense, donde menos uno se lo imagina, y dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, lava mi culpa, limpia mi pecado, ¿verdad? Y tú dirás, ¿qué tiene esto que ver con el baño? Pero te viene a la mente para hacer de la vida oración a través de la Sagrada Escritura, que es el Salmo del Miserere, el Salmo 50 de David. Purifícame, lávame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y eso mientras te estás bañando. Fíjense ustedes, hasta en lo más sencillo de la vida, el Espíritu Santo viene a recordarnos la Sagrada Escritura. Y es bueno también, yo no sé, diácono, ¿qué le parece? Memorizar los salmos también es importante. Hay salmos bien cortitos como el 130, y podemos, el mismo Salmo 22, 23, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Hay muchas personas que se lo saben de memoria, y eso es muy importante, memorizar la Sagrada Escritura. Sí, yo creo que es un buen método también que nosotros, pues como hemos olvidado, ¿no? Es importante aprender de memoria muchos pasajes y muchos salmos, porque así lo hacían también Israel desde siempre. Es decir, en la época de Jesús, por ejemplo, ir a la escuela significaba ir a la sinagoga, ¿no? Ir a la sinagoga y ahí aprender la ley, la Torá. No como hoy, que sea matemática, español, inglés, etcétera, distintas geografías. No, sino la Torá, la historia del pueblo, la historia de la intervención de Dios en el pueblo. Y como la mayoría de las personas eran analfabetas, porque leer y escribir era todo un oficio para los escribas y los que se dedicaban a ello, pues la gente aprendía de memoria las escrituras. Grandes pasajes de la escritura los rezaban de memoria, ¿no? La misma Santa Teresa de Jesús, en los momentos de sequedad, ustedes saben que por muchos años ella pasó un tiempo de sequedad espiritual, y dice que la ayudaba a meterse en la oración unos libros de vida espiritual, la misma Sagrada Escritura, textos de la Biblia, le ayudaban a salir de ese desierto. O sea que leer la Sagrada Escritura es como un carro donde nosotros nos montamos, y así nos conecta directamente con Dios la Sagrada Escritura. Y como decía al principio, nos da palabras que nosotros no tenemos. Sí, ciertamente la Sagrada Escritura, dije también al principio, y tú lo acabas de decir, también con otras palabras, es un vehículo para alcanzar un fin, no es un fin en sí mismo. Por eso nosotros no adoramos la Sagrada Escritura, adoramos la palabra de Dios, que es Jesucristo, y que desborda
incluso la Sagrada Escritura. Sí. En el caso de los padres de la iglesia, también usaron este método, porque a veces puede parecer que este método es nuevo, porque decía yo, a mí nunca se me hubiera ocurrido usar la Sagrada Escritura para orar, pero ya es algo muy antiguo y también muy nuevo, y entonces el diácono nos trae este tema hoy, Dios mismo, para refrescarnos y ayudarnos también para nuestra vida espiritual. Usar la palabra de Dios para la oración. Sí, como dije al principio, por ejemplo, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículos del 1 al 18, lo pueden leer. Ocurre que están los judíos al regresar a Jerusalén, reconstruyendo la ciudad, reconstruyendo el templo, y Esdras viene y lee el libro de la ley frente al pueblo. Y dice que mientras escuchaba, todo el pueblo se emocionó tanto que comenzó a llorar de la emoción. Y bueno, los levitas explicaban lo que significaba la palabra, etcétera. Ya para esa época Israel no hablaba hebreo, lo que hablaba era el arameo, ¿no? Y entonces se hacía la lectura de manera solemne en hebreo, y luego los levitas empezaban a explicar, parafraseando el texto, en arameo, que era la lengua que entendía el pueblo. Y dice que el pueblo entero empezó a llorar de la emoción. Dice, no lloren, hagan fiesta, porque hoy es un día consagrado al Señor. Y entonces empezaron a orar, etcétera, y la recomendación luego de que hicieran una gran comida, una fiesta, y compartieran con aquel que no tuviese nada que comer. Es decir, que de alguna manera los estudiosos han visto en esto como el germen de la lección divina que, como tú bien dijiste después, los padres de la iglesia desarrollaron, especialmente Orígenes, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, y que le dan nombre especialmente, ¿no? Cuando escriben en latín, pues a esta lectura orante le llaman lección divina, y recomiendan a distintas personas a quienes dirigen cartas, sea comunidades o sea personas que ellos conocen, que hagan la lección divina con asiduidad, todos los días, como tú dijiste. Sí, es importante también que tengan en cuenta que los salmos fueron escritos a partir de experiencias personales de grupos, o sea, de personas concretas y de grupos de personas, de comunidades dentro del pueblo de Israel, y fueron salmos que partían de las vivencias que tienes tú y vivencias que tenemos nosotros también, y vas a ver que cuando tú leas los salmos se van a conectar muy bien con tu vida. Hay salmos que reflejan muy bien tu experiencia, todo lo que estás pasando, y quizás en la Sagrada Escritura tú encuentres respuesta también para tu vida. Sí, muy bien, los salmos, y especialmente también cuando se vaya a leer el Nuevo Testamento, comenzar siempre por los evangelios. Los evangelios son como la puerta de entrada a toda la Escritura para nosotros los cristianos, ¿no? Porque nos dicen en los evangelios, nos habla de Jesús y nos habla Jesús. Son las dos cosas, ¿no? Sí. El Señor siempre nos habla en la Sagrada Escritura. El Señor es el medio que Él utiliza para comunicarse con nosotros. Quizás muchos de nosotros decimos, Señor, háblame, háblame, y queremos esperar una voz que llegue del cielo, que nos hable al oído, que nos diga lo que tenemos que hacer. Todo ha sido revelado y entregado a nosotros en la Sagrada Escritura. Vamos a seguir hablando de este tema acerca de la lectura orante de la Biblia. De entre varios nombres de santos que han dejado huella en la historia del cristianismo, hay uno que ha retumbado como pocos por su vida de santidad y apego a Dios. Su nombre, San Benito. San Benito Abad, o de Nurcia como se conoce comúnmente, nació en un poblado de Italia llamado Nurcia, por el año 480 después de Cristo. Descendiente de una noble familia, gemelo de su hermana Escolástica, que años más tarde
también sería subida a los altares. La infancia de San Benito se caracterizó por mostrar una cordura como la de los adultos, resaltando de entre todos los niños de su comunidad. El ambiente en el que se desarrolló en su infancia y parte de su adolescencia era muy sano. Fue ahí donde se templó su carácter fuerte, así como humano, en donde adquirió un espíritu de profunda religiosidad. San Benito fue enviado a Roma para dedicarse al estudio de las bellas artes. A su llegada sintió un rechazo inmediato a la pobre moralidad que reinaba en el lugar. Así que decidió apartarse de aquel ambiente y salvar su espiritualidad. Deseoso de agradar a Dios y no a los hombres, fue en pos de un hábito total de consagración al Señor, retirándose como ermitaño a un lugar llamado Subiaco, en una gruta en la cual encontró refugio. Su traslado a aquel inhospitalario lugar fue guiado por un monje romano que encontró en el camino. Este monje, al escuchar de labios de San Benito su deseo de servir a Dios, lo revistió de una casaca y lo condujo a la famosa roca. Ahí, en aquella grieta, San Benito permaneció cerca de 3 años sin que nadie supiera de él. Hola querida familia de María Visión, estamos en este programa Tesoros de Nuestra Fe y estamos hablando con el diácono Orlando Fernández, que es el director de la Pastoral Bíblica en la Arquidiócesis de La Habana, acerca de la lectura orante de la Biblia, que también se le conoce como Lectio Divina. Yo quería preguntarle al diácono acerca de la oración, porque existe la oración de contemplación. Existe la oración de contemplación en la que nosotros permanecemos totalmente en silencio, y también a partir de esa oración de contemplación que permanecemos en silencio, Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura, porque nos recuerda en medio de la oración textos de la Sagrada Escritura que nos ayudan a orar. Sí, hay muchos métodos para acercarse a la palabra de Dios. Por ejemplo, la lectura litúrgica que se hace en las comunidades cada domingo es una manera de acceder también a la palabra de Dios. La lectura personal, que puede hacer una persona individualmente en su casa, también es una manera. La catequesis, un curso bíblico, es decir, hay muchas vías a través de las cuales uno se acerca a la palabra de Dios. Pero la Lectio Divina tiene la virtud de poder unir lectura con oración, con meditación, con contemplación, porque forma uno de esos pasos con los que se desarrolla el método y que produce una buena impresión, ¿no? Porque uno lo lee la palabra de Dios como dirigida a uno, ¿no? Actualizándose para uno mismo. O sea que esto tiene su método. Sí, hay su método. La palabra método significa camino, es decir, se desarrolla a través de etapas, lo cual no significa que haya que hacer una etapa midiendo el tiempo y después otra y después otra y después otra, sino que todo se puede dar en un conjunto, pero para entender bien el método, pues es bueno conocer cómo son las etapas a través de las cuales se desarrolla la lección. ¿Y cuáles son esas etapas? A ver si nosotros podemos también poder hacerlo también. Bueno, a ver, yo creo que primero, antes de dar a conocer los pasos, una cosa importante sería conocer algunas sugerencias prácticas y algunas disposiciones interiores necesarias para crear el ambiente propicio para la oración bíblica, ¿no? Para la lectura orante de la Biblia. Entre los elementos externos tenemos 3: lugar, tiempo y duración. Los explico. Lugar. Es decir, cuando uno va a hacer la Lectio Divina, uno debe de escoger un lugar que permita el silencio y el recogimiento, porque la Lectio Divina es una práctica reflexiva y de oración. Así que uno en casa, si la va a hacer individualmente, pues donde uno se sienta más cómodo y haya silencio.
sea en el portal, en el patio, en la habitación, en la sala, no importa el sitio, no tiene por qué ser en un lugar sagrado. Si la va a hacer en casa, en un lugar donde se sienta cómodo y le permita todo esto. Pero yo me voy a tener que levantar entonces por la madrugada, porque en mi casa siempre hay movimiento. Entonces tendría yo que levantarme un poquito antes de lo que generalmente me levanto para poder hacer esto, ¿no? Bueno, o bien en la noche cuando todo el mundo se acueste, claro, digo yo. Claro. Porque no sería muy conveniente encerrarse en el baño, ¿verdad? Y decir, bueno, ahora voy a hacer mi oración y que nadie me moleste. Pero bueno. Está bueno eso. Bueno, en cuanto al tiempo, ya esa pregunta corresponde a... Bueno, ¿y el lugar cuál sería el apropiado? Donde uno se sienta cómodo. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de hacer la lección divina diariamente y por lo general la hago en la sala. Me siento en la sala de casa. Me levanto más temprano, por supuesto, como tú dices, ¿no? 1 hora o algo así antes de salir de casa y me aseo como todo el mundo, hago la lección divina, la liturgia de las horas, etcétera, después desayuno y salgo. Y eso es parte de tu vida. Eso es parte de mi vida ya, que sin eso no puedo vivir. Es decir, rezar los laudes en la mañana y hacer la lección divina con la lectura del día es parte de mi vida. El asunto está en crear el hábito, ¿no? El hábito es como un elefante sentado en el cuello de una persona. Cuando uno se habitúa a una cosa, sea buena o sea mala, te cuesta trabajo cambiar el rumbo, ¿no? Cambiar el sentido o la orientación de la vida. Pero en este caso, cuando uno se habitúa a hacer la oración, ya después no puedes vivir sin orar. Porque forma parte de ese comienzo del día tan importante en el que uno dedica todo lo que va a hacer a Dios, ¿no? Así. Bueno, esa es mi experiencia personal, pero uno lo puede hacer, como tú dices, en la noche, en cualquier otro lugar. En cuanto al tiempo, bueno, el tiempo libre que tengamos, necesario para el desarrollo de todas las etapas de la lección, ¿no? Que no tengamos que ir corriendo a trabajar o al mercado a comprar víveres, sino que estemos libres, sin ninguna otra cosa que hacer, para que podamos desarrollar todas las etapas. Y en cuanto a la duración, pues no excederse, no ser ambiciosos a la hora de hacer la lección, pues es preferible ir haciéndola por pedacitos, por fragmentos, ¿no verdad? Y yo creo que un buen tiempo, un tiempo prudencial, un tiempo que no agota ni se queda corto, es alrededor de unos 30 minutos, 20, 30 minutos más o menos cada día dedicados a esto. Hay quien lo puede hacer un poco más rápido a medida que vaya pasando el tiempo y vayamos teniendo más práctica al hacer la lección, pues todo va fluyendo de una manera sola, así, ¿no? En la oración, en el diálogo con el Espíritu, con la palabra, y a lo mejor lo haces en menos tiempo. Hay quien a veces uno está muy inspirado y te pasas porque te quedas contemplando mucho rato la palabra. Pero no hay que ser ambicioso. Lo más importante de todo es la continuidad de ello. Es decir, si hacemos lección divina hoy y mañana no lo hacemos porque tenemos que ir a tal sitio o lo hacemos pasado y después 2 días no lo hacemos porque nos llegó una visita, entonces no aprovecha mucho al alma. Lo que aprovecha más al alma es que diariamente, en cualquier circunstancia que tengamos, aún en los medios de las mayores dificultades o la que sea, seamos capaces de dedicarle a Dios un espacio, un tiempito de las 24 horas del día, es decir, 15, 20 minutos, media hora, Señor, esto es para ti. Y coger la palabra de Dios y orar con la palabra de Dios, dejarse interpelar por ella, para que eso realmente te cambie. Esto es como en médico. El médico te manda 3 pastillitas. Te manda, tienes que tomarte una pastilla diaria. Si tú dejas de tomarte esa pastilla diaria, no tiene efecto, tiene efecto sobre tu enfermedad. Y nuestra enfermedad es el pecado. Y para eso la palabra de Dios viene a nosotros. Fíjense que ustedes dicen, voy a buscar un tiempo para Dios, voy a buscar un tiempo para leer la palabra de Dios. Y fíjense que es el mismo Dios quien está viniendo a nosotros. Es Dios quien quiere tener un tiempo contigo. Por eso hay que buscar un tiempo donde estemos solos con Él. El primer mandamiento de la ley de Dios dice poner a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él como primero de todo. Y Dios está deseando estar un ratico contigo, a través de su palabra, hablarte. A veces le pedimos consejo a la abuela, le pedimos consejo a la mamá, le pedimos consejo a los amigos, al sacerdote, pero pocas veces nos damos cuenta que los consejos de parte de Dios vienen a través de la Sagrada Escritura. Y la palabra de Dios, que es Jesucristo, viene a nosotros
y nos está como que pidiendo un chance, un momento que nosotros le dediquemos en el día. Ciertamente, y yo sé, ustedes también saben que no tenemos tiempo, hay mucho tiempo dedicado a otras cosas y poco tiempo para Dios. Es importante reservar un tiempecito para Dios, para que Él, como decir, nos nutra, nos alimente. Dice que la palabra de Dios es alimento para el alma, que la palabra de Dios es, también dice otro salmo, dice que es antorcha, es, ¿cómo le dice? Lumbrera para nuestros pasos. Por eso es importante que coger esta antorcha, que es la palabra de Dios, para guiar nuestros pasos, y no solo los nuestros, sino de todos los que viven a nuestro alrededor. Este contacto con la palabra de Dios es estar en contacto, como usted decía de San Jerónimo, con el mismo Jesucristo. Sí, hasta ahora hemos estado viendo algunas sugerencias prácticas en el ámbito de los elementos externos, ¿no? Para crear el ambiente propicio para ello, que son lugar, tiempo y duración. Pero hay también otra cosa que es importante, que es la disposición interior a la hora de realizar la lectura de la palabra de Dios en clave de oración, como hemos estado diciendo, y es la pureza de corazón. Esto de pureza de corazón se traduce en dos actitudes fundamentales. Primero, la humildad y después la escucha. ¿Qué quieren decir ambas cosas? Vamos a empezar por la humildad. La humildad significa renunciar a precomprensiones del texto. A veces uno conoce un texto, porque lo ha leído un comentario de él, ha escuchado a su párroco predicar la homilía sobre ese texto, y cuando te sientas a hacer la lección divina, que lo lees, pues ya como que proyectas sobre el texto lo que sabes de él. Y cuando tú le proyectas al texto lo que tú sabes de él, estás predicándole tú al texto y no estás dejando que el texto te predique a ti. ¿No, verdad? Por ejemplo, yo leo el diálogo de Jesús con la samaritana. Y Jesús llega al pozo y le pide agua a la samaritana, dame de beber. Y como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Y no solo era samaritana, sino que era una mujer, que la mujer en esa época pues estaba muy oprimida, ¿no, verdad? Y Jesús le decía, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías agua a mí y yo te daría un agua que salta a la vida eterna. Si yo leo ese pasaje y proyecto sobre el texto lo que sé, no estoy dejando que el texto me transforme. Yo tengo que leerlo en clave de que el Señor me está hablando a mí a través de ese texto. Y uno se pudiera preguntar, bueno, yo no soy mujer, no soy samaritana y no tengo sed. Y no estoy sacando agua de ningún pozo. Sí. ¿Qué me está queriendo decir el Señor? Pero sin embargo el Señor me está hablando de ahí. Me está hablando desde la actitud de una mujer que quiere conocer a Jesús. Me está hablando de Jesús, que le está hablando de un agua viva. Y el agua viva, como tú dijiste ahorita con el símil del baño, ¿no? Pues el agua significa todo, esa fuente de vida que recibimos a través del sacramento del bautismo, todos los cristianos, y que justamente el sacramento del bautismo, el don que nos da, es la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de quien lo recibe. Por eso el bautismo no es reiterable. Es un sacramento que se recibe una sola vez en la vida. Uno puede comulgar cuantas veces vaya a misa, se puede confesar cuantas veces se sienta en pecado, puede recibir la unción de los enfermos cuantas veces uno se sienta en peligro, pero no se puede bautizar todos los meses, ni cambiar el bautismo, ni cambiar los padrinos, ni cambiar el cura. Uno se bautiza de una vez y para siempre. Y queda sellado con el Espíritu Santo, que es la presencia en uno de ellos. Pues bien, eso es con referencia a la humildad. Y con referencia a la escucha es la capacidad de escuchar al Señor, de escuchar la palabra para que esa palabra me transforme. Para que esa palabra me transforme, para que esa palabra no sea algo que yo miro desde fuera, sino algo que está interpelando mi vida, que está tocando mi corazón. Eso es importante, escuchar, porque ese es el primer mandamiento de la ley, escuchar. Y generalmente cuando nosotros vamos a la oración no paramos de hablar. Y el Señor, mire, se queda así cruzado de brazos, esperando que nosotros terminemos de hablar. Y a veces le pedimos cosas, le damos gracias, lo alabamos y demás. Y cuando terminamos de hablar, cogemos, nos levantamos y nos vamos. Y el Señor como que se queda como, bueno, y ahora no me dejó hablar. ¿Quién me oye a mí? Exactamente. Entonces, por eso es muy importante lo que decía el diácono a partir de este texto de la Sagrada Escritura, que es el Shema, el primer mandamiento de la ley de Dios, Deuteronomio 6:4. Escuchar. Y para eso hay que hacer silencio. Por eso vamos a seguir
hablando de esto. Este es el programa Tesoros de Nuestra Fe y estamos hablando de la lectura orante de la Biblia. ¿Cómo se llama usted? Soy el hermano Maximiliano Bogoñá. ¿Y de dónde es? Vengo de Barcelona, España. ¿Qué dijeron sus padres cuando se les dijo que ibas a ser sacerdote? Mi madre es del camino neocatecumenal, entonces desde el primer momento me apoyó, pese pues, a la dificultad. Yo soy el hijo mayor, entonces siempre uno ahí tiene un poco más de oportunidad de ayudar en casa. Ella me apoyó mucho y está muy contenta hoy en día. Por otro lado, mi padre no es creyente y para él siempre ha sido un disgusto, pero me ha respetado. Y también Dios va moviendo el corazón, entonces poco a poco lo ha ido tocando. Y espero que con la gracia y con el tiempo lo vaya tocando para que se acerque más y más. Perfecto. ¿Y cuántos años tiene ahora? Tengo 21 años. Entré a la Legión con 17. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Y qué le recomendaría usted a un chico que está pensando en la idea de conocer la Legión o de ser sacerdote, o que como usted se encuentra en una familia donde los padres no son del todo creyentes, o uno sí, otro no? ¿Qué le recomendaría a ese chico? Yo lo que le recomendaría es que no tenga ningún miedo del Señor, que confíe realmente, que hable con Él en la oración, que le pregunte con insistencia y con libertad interior, sin ninguna condición, qué es lo que le pide, qué es lo que debe hacer. Porque ahí está nuestra máxima felicidad. Él es quien nos ama más en este mundo, Él es el único en el que realmente podemos confiar, y en la oración, escuchándole con sinceridad, podemos ver lo que nos pide. Y a la vez uno también lo experimenta cuando nos donamos al Señor a través de nuestros hermanos, el prójimo, primero con nuestra familia, después también con los que nos rodean. Cuando realmente les queremos hacer un bien para acercarles a Dios, para ayudarles en sus circunstancias concretas de cada día, ahí también Dios nos va tocando el corazón y nos está diciendo, pues es que es por aquí, por ese servicio donde te quiero, donde puedes hacer una mayor función en la iglesia. Pero, ¿qué le recomendaría usted a una madre de familia que, como la suya, se encuentra que su hijo de repente le dice que está pensando en ser sacerdote? Yo la felicitaría, la verdad, que no se asuste ni sea pragmática, es decir, que no piense ni en la universidad ni en todos los problemas prácticos. Es decir, si Dios llama es porque Dios le quiere ofrecer algo muy grande a su hijo. Y si Dios llama también es un seguro, porque Él es quien nos ha creado, Él es quien nos conoce perfectamente y Él es quien a fin de cuentas nos llevará a buen término. Invertir por Dios nunca será una pérdida, nunca vamos a tener una bancarrota por haberle dado al Señor nuestro corazón, siempre será una ganancia. ¿Y su madre ahora está contenta? Muy, muy, muy contenta. De hecho, desde que yo entré a la Legión, ella ha crecido en su vida espiritual. Antes ya era pues muy intensa, ¿no? Pero con el pasar de los años ahora ya va a dirección espiritual, cosa que le ayuda mucho también para crecer ella y para ayudar a la familia, y también va a adoración diaria todos los días en la que encomienda a sus hijos y también a todas las vocaciones. Ah, muy bien, pues desde aquí le mandamos un gran saludo a su madre y, como usted ha dicho, muchas felicidades. Y gracias por la entrevista. Hasta luego, vamos. Hasta luego. Close your eyes, clear your heart, cut the cord.
bendición. Estamos en el programa Tesoros de Nuestra Fe y estamos hablando de la lectura orante de la Biblia con el diácono Orlando Fernández de la Arquidiócesis de La Habana. Hay un texto aquí de la Sagrada Escritura en el Salmo 119 que dice, ¿cómo un joven purifica, el 119, verso 9, dice, ¿cómo un joven purifica su camino? Dice, basta con que observe tus palabras. Ahí. Sí, muy bonito. Como hemos estado hablando, para observar las palabras del Señor hay muchos métodos, ¿no verdad? Y el método con que estamos hablando ahora, que es la lectura orante de la Biblia o Lectio Divina, también conocida, pues tiene varios pasos, tal como los describió Guigo, este monje cartujo del siglo XII, ¿no? Normalmente hay una invocación al Espíritu Santo al principio y una oración al final, ¿no? Y los pasos son los siguientes: lectura, meditación, oración, contemplación y la acción. Voy a explicarlo cada uno. Lectura. Cuando hablamos de lectura, nos estamos preguntando por qué dice el texto. Es decir, ahí en ese caso, uno ya tiene escogido previamente el texto que va a orar y entonces sencillamente lo lee. Lo lee de manera despacio, como rumiándolo, como rumiando el texto, así, y deteniéndose incluso cuando hay algún versículo o alguna palabra que te llame mucho la atención, que toque tu corazón. En ese momento te puedes detener, y continúas después si quieres, o a lo mejor no es necesario ni continuar. A veces el Señor te toca ahí el corazón y ahí mismo te quedas parado. Bien, ¿qué dice el texto? Es que dice en sí mismo. Luego, el segundo paso sería la meditación. Y la meditación responde a la pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? No es qué le ha dicho el texto a Juan, a Andrés, a Pablo, a Santiago, a alguno de los apóstoles, sino qué me está diciendo a mí hoy, aquí, el texto. Que eso es importante, porque es la única manera que tenemos de dialogar realmente y no salirnos fuera del contexto y mirar desde fuera esa relación con Dios, como esto le dijo a Pedro, mira, esto le dijo, no, ¿qué me dice a mí el texto? No, incluso podemos leer la Sagrada Escritura y pensar que eso le está hablando a nuestra comunidad, ¿no? Pero rápidamente nos desenfocamos, nos salimos de la historia y generalmente las historias que están en la Biblia no son historias del pasado, sino que nos tienen a nosotros en el centro, en la mira, porque nosotros es con quien se está dirigiendo esta palabra, hacia nosotros. Claro, por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios, porque no es un texto del pasado, es un texto eterno, un texto que nos alcanza a nosotros hoy. Aun cuando la palabra o el hecho que esté narrando haya ocurrido hace 2000 años, 3000 años, sin embargo tiene grandes enseñanzas para nosotros todavía hoy. Pues bien, siguiendo con los pasos, la lectura del texto es qué dice el texto en sí mismo. La meditación es qué me dice a mí el texto. Ahí el Señor me está hablando a mí, me está dirigiendo esa palabra a mi persona, ¿no verdad? Y entonces viene la tercera etapa, el tercer paso del método, que es la oración. Y la oración responde a la pregunta, ¿qué le digo al Señor a partir del texto que he meditado? ¿No verdad? Es decir, cuando oramos no es rezar el Ave María, no es rezar el Padre Nuestro, no es rezar otra oración, sino rezar el texto en cuestión. Vamos a suponer que hemos estado leyendo el pasaje donde Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? En la tradición judía se decía que uno podía perdonar una ofensa hecha por una misma persona hasta 3 veces. Cuando Pedro le dice al Señor hasta 7 veces, está casi que pretendiendo que el Señor le dé una palmadita en el hombro y le diga, has dicho muy bien, Pedro, porque ha dicho más de 2 veces lo que decía la enseñanza judía. Sin embargo, Jesús no le dice eso. Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Que por supuesto todos los amigos saben que no es ni multiplicar 7 por 70, sino que lo que significa es hay que perdonar siempre. Pues bien, he leído ese pasaje y el Señor me está diciendo a mí, no a Pedro, me está diciendo a mí, tienes que perdonar siempre. El proceso de la meditación en la Lectio Divina es, yo reviso mi vida y veo a quién yo he ofendido de alguna manera y tengo que pedirle perdón, tengo que pedirle disculpas
o dejarme, dejar que alguien se disculpe conmigo. A veces alguien me ha hecho algo y yo me cierro. Y no dejo que, no permito que esa persona venga y se disculpe conmigo. Y no, eso no, nunca le voy a perdonar. Y adoptamos una actitud defensiva mala contra eso. Digo No. que ni pedimos perdón ni perdonamos. Ni perdonamos, ni pedimos perdón ni perdonamos. Entonces se trata de eso, ¿no? Que uno se deje interpelar por la palabra, en este caso en cuestión, puede ser cualquier otro pasaje, ¿no? Y que uno se dé cuenta de que el Señor te está diciendo, fulano, fulana, tienes que perdonar. El perdón tiene que ser parte de tu vida, es algo importante en tu vida. Y entonces cuando viene el paso de la oración, ahí es donde entonces oramos ese texto. Como dije, no es entonces empezar a rezar Ave María y Padre Nuestros y credos, etcétera, sino orar el texto en cuestión. El Señor me ha pedido, me ha dicho que tengo que perdonar y yo digo, Señor, dame la capacidad de pedir perdón, dame valentía para poderme acercar a esta persona, la que sea, que ya lo tengo en mente porque me lo ha refrescado el Señor, y yo pueda ir y pedirle disculpas porque la he ofendido, etcétera, y de esa manera sano mi corazón y crezco espiritualmente. Oh Señor, dame la tolerancia y el amor necesario para dejar que esa otra persona venga a disculparse conmigo. Y a lo mejor no hace falta ni dejarlo hablar. El solo hecho del movimiento de que esa persona venga hacia mí a pedirme perdón y yo le diga ya, no hace falta, y nos demos un abrazo, ya uno sana también la herida que te hayas cometido. Es desear, o sea, lo que usted está hablando que es desear lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo. Por ejemplo, cuando el ángel le anuncia a María y le dice, llena eres de gracia, el Señor está contigo, vas a tener un hijo, ella dice, hágase. Hágase esta palabra como tú has dicho. Entonces, esta parte de la lección divina es pedirle a Dios, decirle, yo quiero que esto se haga en mí. Inmediatamente se hace, viene el Espíritu Santo. Si realmente lo deseas, viene el Espíritu Santo y te ayuda a realizarlo. Claro, porque en ese, como estamos haciéndolo en espíritu de oración, evidentemente si yo estoy haciendo la lección divina con ese pasaje que tú acabas de decir de la Anunciación, pues yo no estoy embarazado. Yo no estoy embarazado ni estoy esperando un hijo, pero sí puedo tener la actitud de María, de obediencia, de docilidad a la acción de Dios. Es decir, no le estoy diciendo a Dios no le estoy cerrando las puertas, sino le estoy diciendo, Señor, hágase en mi vida lo que tú quieras. Así como la Virgen te dijo sí, a pesar de las consecuencias que eso podía traerle, estaba prometida pero todavía no estaba casada y queda grávida del Espíritu Santo. José, de hecho, incluso la Escritura nos dice que José pensaba rechazarla en secreto porque era un hombre justo, y tuvo que Dios mandar un ángel también a avisarle, José recibe a María porque la criatura que trae en su vientre es obra del Espíritu Santo, y José recibe a María. Sabe Dios con cuántas burlas y cosas del pueblo, porque eso siempre ha existido. Bueno, la actitud correcta nuestra, si estamos meditando y orando ese pasaje, es tener la valentía de poder decirle a Dios, como dijo la Virgen, hágase, Señor, en mi vida lo que tú quieras. Y a veces queremos darle una solución concreta a que voy a hacer esto, voy a tomarlo en práctica, voy a hacer lo que el Señor me está diciendo. Eso no depende de nosotros. Recuerden lo que la Virgen le dijo, hágase según tu palabra, y la Virgen le pregunta, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? No por duda, sino ¿cómo se va a hacer esto? Y entonces dice, no te preocupes, que el Espíritu Santo vendrá en tu ayuda y te cubrirá con su manto. O sea, no es que ahora tú leas esto, estás en la oración y no, voy a hacerlo práctica, voy a hacerlo tal cual. Eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No es que nosotros tengamos que levantarnos ahí y salir corriendo, porque generalmente estamos viviendo un activismo, tratar de hacer cosas y nos agotamos mucho. Sí. Hay que dejar que Dios nos ayude. Claro, es muy bonito eso que tú dices, porque hay una diferencia en la respuesta que da María al ángel a la que dan otros personajes de la Biblia. Por ejemplo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que ayer celebramos la fiesta de Juan el Bautista, antier, ¿no? Ayer o antier. Celebramos la fiesta de Juan el Bautista, duda, porque es un hombre viejo, la mujer vieja, son estériles, etcétera. Sara, la mujer de Abraham, también duda cuando le dice vas a tener un hijo, etcétera. Pero María no duda. María lo que pregunta es, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Está dialogando con el Señor. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Y el Señor le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, ¿no? Y
la criatura de tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Bueno, hágase como has dicho. Yo imagino que los televidentes de María Visión, nuestros amigos que nos escuchan en todas partes del mundo, a través del internet, donde quiera, estarían preguntando lo mismo a usted. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esto de la lección divina. Bueno, pues así, como acabamos de decir, ¿no? Escoger pasajes. Mira, un buen método, por ejemplo, el que yo sigo, es hacer la lección divina con la lectura del día. Eso es bueno. Con la lectura del día. ¿Por qué? Porque la lectura del día nos pone en comunión con toda la iglesia. Es decir, la iglesia católica se llama así, porque católica significa universal, como todos sabemos, y en cualquier sitio, en China, en Rusia, en México, en Chile, en cualquier parte que uno va, hoy estamos celebrando lo mismo. Con las mismas lecturas, todo, la misa es la misma porque tenemos un calendario litúrgico. Entonces cada día hay un pasaje, ¿no? Entonces una cosa bonita es estar en comunión con toda la iglesia, ¿no? Estamos rezando, pues el pasaje del día. Y es muy fácil acceder al pasaje del día porque hay muchas maneras en que nos puede llegar eso, ¿no? En almanaques o por internet o por las reflexiones que tú haces, que son diarias también. Es decir, hay muchas maneras en que nos puede llegar la palabra diariamente. Realmente es una ayuda esto de la lección divina, es una ayuda para nuestra vida, porque a veces no sabemos cómo orar, y la palabra de Dios es una buena herramienta. La lectura, como dice, diaria, es una buena herramienta para nosotros poder hacer esta lección divina, esta lectura orante de la Biblia, y cada uno es una buena oportunidad para desempolvar la Biblia, para abrirla, para estar en contacto con ella y para orar con ella, para vernos a nosotros reflejados en esos textos bíblicos, vernos reflejados en María, vernos reflejados en la samaritana y querer de eso que Dios nos da. Bien, de la lección divina entonces quedarían solamente 2 pasos. Ya vimos la lectura, vimos la meditación, que significa qué dice el texto, la meditación, qué me dice a mí el texto, la oración, qué le digo al Señor a partir del texto, y ahora viene la contemplación, que tú ahorita la mencionaste. La contemplación es qué me hace decir el texto. Normalmente en esa etapa uno hace silencio y se queda como rumiando, como meditando ese diálogo que ha tenido con el Señor, con el texto. Y después la última etapa sería la acción, que la acción es qué va a cambiar en mi vida a partir de la lectura de este texto. Si leemos la Sagrada Escritura y leemos un texto cualquiera, el que estemos meditando en ese momento, y ese texto nos ha tocado el corazón y le hemos respondido al Señor en ese diálogo, y lo hemos orado y lo hemos contemplado, si después eso no lo llevamos a la vida, no ha servido de nada. Es decir, únicamente la Sagrada Escritura nos transforma cuando el texto que hemos leído después lo hacemos obra concreta. Es decir, si por ejemplo, siguiendo el caso del perdón, el Señor me ha dicho hay que perdonar, yo le digo, yo me doy cuenta de que sí, que tengo deudas que sanar, oro para pedir fuerza para hacerlo, luego tengo que llevarlo a la práctica, tengo que llamar a la persona que he ofendido o dejar que se me acerque la persona que me ha ofendido a mí y llevar a la práctica eso, para que sea obra concreta y se cumpla lo que el Señor me ha pedido. Y finalmente, cuando terminemos de hacer este proceso, que como dije puede durar 15, 20 minutos, media hora, pues hacer una oración agradecida al Padre por esta oportunidad de haber dialogado con Jesucristo, su palabra, a través del Padre. Y eso hace que la lección divina tenga una dimensión trinitaria. Empezamos invocando la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, dialogamos con la palabra que es Jesucristo y terminamos dando gracias a Dios Padre por esta oportunidad. Y has terminado muy bien, dar gracias a Dios por esta oportunidad, de que también de tener estas herramientas, de tenerte a ti entre nosotros, que nos enseñes tantas cosas buenas que Dios quiere que nosotros aprendamos. Te doy muchísimas gracias. Muchas gracias, En nombre de todo el colectivo de María Visión, ¿verdad? De poder que has compartido ya 3 programas con nosotros. Nos da muchísimo gusto, vamos a estar orando por ti. Gracias por todo lo que hemos aprendido de ti. Y te pedimos, ya que eres un miembro del presbiterio, el diácono, que nos dé su bendición. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir con todos los amigos de María Visión, los que están aquí, que forman parte del equipo de producción, y todos ustedes que están en su casa también mirando este programa. Te pedimos que derrames el Espíritu Santo copiosamente sobre todos ellos
y que seamos capaces de usar la Sagrada Escritura para orar, para entrar en diálogo con Dios y para que ese diálogo transforme y cambie nuestra vida, para que produzca un crecimiento espiritual y una madurez espiritual que nos ayude a construir nuestro proyecto de vida, de servicio a la iglesia como discípulos misioneros del Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en el nombre de María Santísima. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Este es el programa Tesoros de Nuestra Fe. Nos vemos pronto.